Benvindas e benvindos, estamos na edición número 10 do Conxénero, do Seminario Permanente de Comunicación e Xénero. É un número quase conmemorativo, por ritual, e para nós é a primeira vez que lle dedicamos unha sección á fotografía. E o facemos conmemorando unha gran fotógrafa, Pilar Aymerich, e agradecéndolle xa a súa presenza na facultade, no seminario en Santiago de Compostela, acompañada da súa galerista, que a escoitaredes despois, de Rocío Santa Cruz. Fago unha presentación breve. A Pilar gustan as urbes, gustan as cidades, gustalle o que acontece, todo o que acontece nelas, gustalle o corpo femenino, gustalle a performance como irrupción naquilo que acontece, como o que non se pode prever, de algún xeito. Veremos algunha cousa desas realmente nas súas imaxes. Na súa formación, e xa que estamos nun centro e nunha sesión que tamén ten moito que ver coa aprendizaxe, ao comen foi a Escola de Arte Dramática Adrià Gual, definida como antifranquismo, avangarda, cultura catalana, con persoas que acompañaron como María Aurelia Campmany ou Ricard Salvat, moi querido acó. Eu fixe unha película no 2007 en que el intervén, Lister, pronunciado Lister, foi a súa última intervención, faleceu pouco despois, pero que Ricard Salvat dirixiu no Portugal aínda da dictadura, montou co Teatro Universitario de Coimbra unha obra, Castelao e a súa época, e foi expulso pola PIDE e a obra nunca se puido representar. Estaba ali a súa primeira filla, Neus, a muller, Neus era unha bebé, e como a historia se lle pode dar a volta, este 18 de abril vaise representar pola primeira vez en Coimbra Castelao e a súa época coa director C. Paredes, que é un actor e director portugués que está afincado aquí en Galicia. Por lo tanto, Ricard Salvat é moi importante tamén para nos, Pilar. A seguido da Escola de Arte Dramática foi a Londres, aquel Londres en movimento contra a guerra do Vietnam. Logo, de Londres, ven a súa formación con un tío en Francia, con un tío no exilio, onde, se non me lembro mal, é a túa grande aprendizaxe para revelar o material, que é algo que vai tamén vai ser un signo do seu traballo. Ela continúa revelando, ela continúa con esa relación íntima cos materiais que forma parte xa tamén do seu código expresivo. Non te imaginas unha foto de Pilar, digamos, que a faga outra persoa, todo este proceso. No 68 regresa a Barcelona e agora cítua para narrar o que emociona, desasosega, divirte e facelo con ollos de dona, con ollos de muller. Pilar foi recoñecida por varias asociacións de mulleres xornalistas en función do seu traballo precisamente non sexista. Aquí hai mulleres do colectivo Ollo, por exemplo. En Santiago tamén se formou, e nesta facultad hai poucos anos, a unha asociación de xornalistas galegas contra, digamos, precisamente contra o sexismo nos medios de comunicación. Por tanto, estaríamos tamén adheríndonos a esos recoñecementos. Foi Premio Nacional de Fotografía no 2021, e, como vos dixen, non se implica só no revelado, sino que, obviamente, edita ou agarda que a imaxen emerxe e edita tamén as secuencias fotográficas. Quero dicir que é unha autora neste sentido plena, que acompaña todo o proceso e está pendente de como podemos relacionarnos despois como lectoras de foto con esos traballos. É unha freelance que participou dentro do primeiro momento no movimento feminista dos anos 70 e que acompañou a súa intersección cos movimentos sociais e coa mudanza de mentalidades. E desver unha serie de imaxes que efectivamente están tendo signos de unha necesidade de xiro absoluto de acordo
que se tiña marcado para as mulleres como subalternas. Cecais o que sobrancea na súa práctica fotográfica é esa procura da cara oculta de todo o que se subexpón, por exemplo, a explotación sexual infantil e juvenil, o traballo do ano 1972, en contraposición ao que se sobreexpón e trivializa naquel período que se nos deu a coñecer como pre e transición. Bueno, coido que o que vamos ver agora é a Pilar Aymerich relatándose a si mesma a través destas imaxes. Por lo tanto, Pilar, cando queiras. Hola, buenas tardes a todas. Bien, el título, Imaxe do delito, que puso Margarita Ledo para estas sesiones, me ha hecho reflexionar un poco sobre el delito cometido por las mujeres y sobre el delito que cae sobre ti al entrar en un mundo al que no perteneces. Un poco esto, a ver, tampoco quiero ni sentar cátedra ni decir nada, que es simplemente, antes de enseñaros mi trabajo, hacer un poco la reflexión que me había yo hecho estos días y que hace tiempo que me la había hecho, que cuando yo empecé a pensar en dedicarme a la fotografía, no teníamos referentes, no había referentes de las mujeres fotógrafas en el mundo actual. Hacia los años 20 empezó un poco el hecho de que la mujer que quería tener disciplinas artísticas se metió en el mundo de la fotografía porque era una disciplina moderna donde era más fácil encontrar un rinconcito donde actuar y poder protegerte. Y entonces pensaba un poco también, por ejemplo, en tres mujeres que empezaron en los años 20 y 30, en Dora Maar, en Tina Modotti y en Ana Mendieta. Claro, Dora Maar, después de toda su carrera, de entrar en la liberación de los campos nazis con el ejército americano, después de estos reportajes, prácticamente no volvió a hacer fotografía. Ana Mendieta, después de bastantes años en su trabajo, abandonó la fotografía y se fue a militar con el Partido Comunista. Y Ana Mendieta, después de todas sus representaciones del cuerpo, de su cuerpo, se suicidó desde un rascacielos de Nueva York, teniendo en cuenta que igual la empujó su marido, pero esto no está probado. Entonces, quiero decir, no es para decir que todas las fotógrafas han acabado mal, sino que en principio pienso que cuando realizas o quieres realizar un trabajo de este tipo, te arriesgas a ser una unidad y no un colectivo, y que te encuentras muy sola realmente. Entonces, por ejemplo, depende de la época. Yo tengo aquí un texto que lo leo normalmente porque me parece muy gráfico, que es en el libro de Gisèle Freund, La fotografía como documento social. Ella comenta: cada momento histórico tiene unas particulares formas de expresión que corresponden a la forma de pensar y al gusto de la época y que caracterizan la estructura social en cada etapa de su evolución. Esto para mí, en principio, es el ideal de mi trabajo. Cuando yo estaba en Londres,
estudiando dirección teatral, al pensar en fotografía, pensé en que era una manera de poder mostrar también, de explicar historias que estaban pasando a mi alrededor. Y mucho de lo que me preocupaba, que es lo que pasó con estas mujeres de los años 20, es que dejaron de ser objetos para ser sujetos. Y en esta transformación del yo en las mujeres tiene mucho que ver en la época en que yo empecé a hacer fotografía. En las grandes manifestaciones feministas que se hicieron en Barcelona, ya las mujeres ya no tenían la manera de ser un objeto, sino que ya pasaban directamente a ser sujeto en la manera de mover sus cuerpos, en la manera de presentarse en las grandes manifestaciones. Todas habían dejado de ser objetos para ser sujetos. Yo ahora pasaré más las fotografías a partir del año 1976. Esta primera fotografía son las Jornadas Catalanas de la Mujer, que fueron en 1976. En marzo, en la Universidad de Barcelona, esto es la sala, el auditorio de la universidad, y entonces aquí ya desde el año 72 había muchas mujeres que se estaban reuniendo en pleno franquismo para buscar una teoría feminista que en aquel momento, con la lucha antifranquista, no estaba reconocida ni por los partidos ni por las asociaciones de vecinos, y poco a poco habían salido grupos de mujeres que particularmente estaban intentando desarrollar una teoría feminista. Entonces, esta es la sala. Duró 3 días. Yo formaba parte del movimiento. Pensábamos que seríamos unas 300 personas y pasaron 4.000 mujeres en 3 días. Se organizó en ponencias y entonces había ponencias de trabajo, sexualidad, divorcio, aborto, todas las disciplinas que podían entrar dentro de este mundo feminista. Esta es otra imagen de... Claro, sorprendió bastante porque esta era la gran sala de lujo con unos terciopelos para cuando venían autoridades, y sorprendió mucho que todas las mujeres estuvieran sentadas por el suelo y que hubiera una diversidad realmente impresionante. Esta, María Aurelia Capmany, la escritora, fue la presidenta de las jornadas y aquí está leyendo su manifiesto sobre feminismo. Esta es una fotografía, yo creo que es una de las primeras performances que hubo en Cataluña y en el Estado puede ser también, y esto fue durante la presentación de la ponencia de Mujer y Trabajo, que hubo 3 mujeres que salieron fregando el suelo, y eran 3 mujeres que tenían un pequeño grupo de performance y que recuerdo que ensayaban en un pequeño bar donde estaban las señoras y señores mayores jugando al ajedrez, y ellas estaban ensayando en el altillo. Duró un momento, pero bueno, fue una performance que realmente es una fotografía que ha quedado en el imaginario de muchas mujeres. Aquí es cuando empieza la transición, en febrero del 1976, que empiezan las grandes manifestaciones en Barcelona. Esta era una de las primeras, y esta fue la primera manifestación feminista en junio del 76 alrededor de la prisión de mujeres de la Trinidad.
pidiendo que se marcharan las monjas y llegaran las funcionarias. Las monjas no les dejaban llevar pantalones, no les dejaban leer prensa diaria, estaban todo el día en la iglesia, y hacía tiempo que toda una serie de mujeres pedíamos que realmente se fueran las monjas y viniera el cuerpo de funcionarias de prisiones. Entonces, aquí esta primera manifestación que se hizo alrededor de la cárcel. Esto es en marzo del 76, y aquí en junio del 76 aparece el primer número de Vindicación Feminista, que fue la primera revista de feminismo en España. Fue creada por Carmen Alcalde, que era periodista, había dirigido varias revistas, y después Lidia Falcón, que era abogada y periodista. Se conocieron Lidia Falcón tenía una sección en el periódico Destino y le hizo una entrevista a Carmen Alcalde. Y al acabar la entrevista empezaron a hablar de si se podía realmente ya hacer una revista feminista. Entonces, en aquel momento, Lidia Falcón fue puesta en prisión por un atentado, el atentado de la calle Correo, y entonces ella desde Yeserías, empezaron a tener una correspondencia sobre cómo montar una revista feminista. En el mes de junio, Lidia Falcón sale de la prisión y entonces ya montan el primer número de esta revista. La revista fue diseñada por Toni Miseracs, una mujer diseñadora que era bastante conocida de la época, que era hermana del fotógrafo Xavier Miseracs, y después colaboraban en la revista tanto feministas como escritoras que en muchos momentos habían escrito en periódicos generalistas, pero que se decantaron hacia la lucha feminista. Entonces, este es un número, yo colaboraba en la revista, Colita, la fotógrafa, también, ella estaba a cargo de las portadas, y yo hice este reportaje intentando ya desde 2 años antes que se habían hecho las primeras manifestaciones alrededor de la prisión, yo quería entrar en la prisión para hacer un reportaje. Entonces aquí en el año 78 hubo una mini reforma de prisiones y en este momento fue cuando se marcharon las monjas y entraron las funcionarias. Y entonces fue cuando yo pude entrar. En este momento se dio algo realmente insólito, que fue que las monjas se fueron en un mismo momento y dejaron la cárcel, cerraron todos los armarios, no se podían ni sacar unas sábanas. Entonces el Departamento de Prisiones llegó a un acuerdo con las presas diciendo que mientras no llegaran las funcionarias, ellas se harían cargo de la prisión en régimen de autogestión. Claro, esto es una de las cosas más insólitas que ha pasado en una prisión, que son las presas que realmente gestionen la cárcel donde ellas están encarceladas. Entonces fue el momento donde yo entré. Entonces, ellas en todo momento llevaron la cárcel de una manera, continuaron los talleres. O sea, yo, por ejemplo, tengo fotografías aquí de... Este es el momento en que yo entro en la cárcel. Aquí es el patio de presas con unas cuantas mujeres que estaban presas. Era una cárcel donde había mujeres condenadas por aborto, por adulterio, por infanticidio, por drogadicción. Era una cárcel dura y de mujeres de un estrato social muy bajo, digamos.
y estas son las primeras funcionarias que llegaron a la cárcel. Entonces, los talleres continuaron funcionando a nivel de autogestión. Estas son fotos de los distintos talleres. Este es uno de los dormitorios. Este también es otro. Eran mujeres bastante desvalidas y que había, lo que les sorprendía más es una especie de tortura psicológica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía las fotografías, en realidad me preguntaban y me decían, una de ellas me dijo, señorita, si tú eres mala, ¿los hijos también te salen malos? Y yo dije, no, no tiene por qué. Dice, no, es que las monjas me decían, pecadora, vas a ver cómo tus hijos, o sea, había esta especie de desprecio hacia estas mujeres que no tenían defensa y que yo me acerqué a ellas con, esto era la peluquería, y esto era uno de los niños porque si te ponían en prisión y tenías a algún hijo menor de 2 años, estabas en la prisión con la madre. Entonces, era un poco, yo lo he observado que cuando fotografías a gente que les ha sacado la identidad, que les han sacado toda la identidad propia, cuando les estás haciendo fotografías, tiene como una especie de actuación en reconocimiento a esta identidad. En realidad les estás devolviendo su identidad. Y con estas mujeres pasaba lo mismo. En un rincón de un barrio olvidado de Barcelona, donde nadie las iba a ver, se encontraban con alguien que les hacía fotografías y les preguntaba por su vida, y quieras que no, era como un reconocimiento. Esta es una de las primeras manifestaciones también que fue sobre la ley de adulterio. Pensemos que en aquella época, en el 76, una mujer condenada por adulterio podía ir a la cárcel durante 6 años. Entonces, aquí todas las mujeres de las coordinadoras feministas nos pusimos de acuerdo para llevar un cartel que pusiera «Yo también soy adúltera». Esta es la mujer que está en medio, es María Ángeles Muñoz, que fue la condenada por adulterio, que la denunció el marido para quedarse con la custodia de su mujer, de la niña que tenían en común de 6 años. Esta foto yo siempre la enseño al lado de la otra, porque la otra es una fotografía que, bueno, estuvo publicada en muchos medios, pero esta, cuando dices una mujer adúltera, te imaginas una rubia despampanante con tacones de aguja, y me gustaba esta foto que está al lado de la abogada y la directora de coordinación feminista, que está agarrada a su bolso completamente indefensa. Esta es otra manifestación que hubo protestando por la muerte de Antonia España, una trabajadora de Sabadell que había sido violada y asesinada. Entonces, esta fotografía es un poco, yo delante de todas estas manifestaciones siempre iba 1 o 2 horas antes, miraba por dónde pasarían, miraba por dónde venía la luz, o sea, me situaba un poco para ejercer de testimonio de lo que podía pasar. Y en este caso, cuando llegué, vi la manifestación a lo lejos. ¿Qué pasaría por delante? Esto es el Cine Comedia de Barcelona, y que hacían una película de lo que en aquella época se llamó el cine del destape, que era justo en el 76, que eran las películas en que se podía enseñar los pechos de las mujeres, entonces eran historias completamente denigrantes para la mujer.
y un poco esperé a que pasaran por delante del anuncio de la película, porque en aquel momento, en el 76, había dos sociedades distintas, o sea, la del cine y la de los hombres, que aún eran machistas y franquistas, y el de las mujeres, que soportaban aún toda una serie de violaciones que transcurrían en aquel momento. Esta es otra de las manifestaciones feministas. Esta también es contra las violaciones. Aquí también, o sea, el letrero este que está en catalán es un letrero que se utilizaba bastante, que era: mujer es a ti a quien queremos y es por ti por quien luchamos. Esto es los trabajadores de Motor Ibérica, era una empresa, una gran empresa. Los trabajadores estaban en huelga desde hacía 3 o 4 meses. Fue una huelga muy dura. Y entonces las mujeres de los trabajadores se encerraron en la iglesia de San Andrés del Palomar para reforzar la huelga que llevaban a cabo sus maridos. Y entonces estuvieron encerradas 28 días, 300 mujeres con bastantes niños también, hasta que fueron desalojadas por la policía. Aquí están las mujeres en la sacristía cocinando. Aquí están en el altar. Ellas muchas nos contaron, y yo estuve aquí con la escritora Montserrat Roig, estuvimos durante todo un día encerradas con ellas y nos decían que este encierro les había cambiado la vida, que todas ellas eran mujeres de obreros que tenían que cuidar los niños, que tenían que trabajar al mismo tiempo y que siempre tenían la preocupación de que eran malas madres, malas mujeres, porque no llegaban a todo lo que se suponía que tenían que llegar. Y cuando estuvieron estas mujeres encerradas en esta iglesia durante tanto tiempo, vieron que todas las mujeres tenían los mismos problemas, que no eran cada una individualmente, sino que eran todas, que era una cuestión de género. Y dijeron que nunca olvidarían el encierro, y es curioso porque continuaron, después de que salieron, continuaron viéndose e incluso creo que formaron una asociación. Esto también son los niños en la iglesia. Y esto es otro reportaje que hice con Montserrat Roig, que era sobre las criadas. En aquel momento, o sea, había mucha inmigración del resto del Estado español y entonces había muchas criadas que estaban sirviendo en casas y que justo ahora se estaba hablando de las Kellys, las mujeres de limpieza de los hoteles, y estuve leyendo las propuestas que había en aquella época para el servicio doméstico y muchas de las reivindicaciones que se planteaban aún no se han solucionado, o sea, continúan con la misma problemática. Esta es otra. Entonces, aquí este fue un experimento muy interesante, que fue Eurosteel, era una fábrica de confección y quebró y cerró. Y entonces las mujeres cogieron la fábrica en régimen de autogestión y empezaron a vender directamente a las tiendas. Entonces les fue muy bien, se subieron el sueldo, tuvieron una organización en la que había gerente, etcétera, todo eran mujeres, pero todas cobraban el mismo sueldo y entonces por las noches salían, esto era en Santa Coloma de Gramenet, un pueblo de fuera de Barcelona, un pueblo obrero, y entonces se iban con una linterna, ya veis aquí que está iluminado
las caras justamente, llevaban unas linternas y entonces cantaban canciones para la gente del barrio, explicándoles la crisis del textil. Perdón. Y esta de aquí es otra fábrica también regida por mujeres, y este fue el primer comité de empresa que hubo en el que solo estaba integrado por mujeres. Era la fábrica Cosmos, una fábrica de chips, y esta es una de las grandes manifestaciones que hubo en el 77, porque ya se empezaba a hablar de la amnistía para los presos políticos, pero no se hablaba de la amnistía para las mujeres, para todas las mujeres que estaban en prisión por delitos de feminismo, de género. Y entonces hubo una campaña que se llamaba Por Navidad, todas en casa, y hubo esta gran manifestación que ocasionó una cierta amnistía para diferentes delitos de la mujer. Esta es una manifestación pidiendo más guarderías gratuitas y subvencionadas por el ayuntamiento. Y esta es una manifestación sobre la ley del aborto. Esta ya es en el 83, porque hasta el 85 no hubo una ley mínima sobre el aborto. Esta es otra imagen de la manifestación. Y esto es el bar La Sal, que también es el primer bar feminista que existió. Estaba en el barrio del Raval de Barcelona y se creó por un grupo de mujeres. Entonces era un bar solo para mujeres y tenía también aquí por las tardes, iba una abogada que aconsejaba, o sea, en realidad estaba allí para asesorar a las mujeres que tenían problemas de divorcio, de aborto, y asesoraban a nivel legal de qué podían hacer. Y después también había una coordinadora para gestionar el poder abortar fuera de España, ya que en aquel momento estaba prohibido. Y mucho tiempo después se cogió un local enfrente del bar donde se estableció la editorial La Sal para publicar libros de mujeres. Esta es Montserrat Roig, la escritora, que, bueno, aquí tengo 3 o 4 retratos de mujeres que tuvieron que ver con la transición, pero también tuvieron que ver sobre todo con el feminismo. Montserrat Roig era una de las personas que cuando colaboraba en prensa siempre decía que era feminista. Y en aquel momento decir feminista era como mentar al diablo. Incluso muchas mujeres que estaban en los medios de comunicación, muchas periodistas, no decían que eran feministas por miedo a represalias o a perder el trabajo. Aquí estaba embarazada de su primer hijo y para mí esta es una foto que caracteriza un poco las mujeres y cómo teníamos las casas en aquel momento, ¿no? Todos teníamos el Guernica, o sea, a ver, era la juventud que llamaban progre, ¿no? Los progresistas un poco. Y entonces, bueno, había el balancín, que lo comprábamos en los mercados de antiguarios de los encantes, la cerámica, el patchwork de los cojines, o sea, era toda como una radiografía de cómo teníamos nuestras casas en la época.
Esta es María Aurelia Capmany, la escritora, que para nosotras, para nuestra generación, fue el equivalente, digamos, de Simone de Beauvoir, ¿no? Escribió un libro muy importante en aquella época, sobre los años 70, que fue La mujer en Cataluña, y que ayudó a muchas mujeres de la época. Me estoy pasando. Y esta, digamos, Montserrat Roig sería la juventud de nuestra época, de cuando empezó el feminismo. María Aurelia Capmany sería la feminista de antes de la guerra y durante la guerra, y después también un poco la resistente, la que resistió en el interior, que no se fue. Entonces, Neus Català, ella era enfermera y al acabar la guerra civil, justo en el momento en que entraban las tropas franquistas, cogió a 108 niños de un orfanato republicano, que eran huérfanos del ejército republicano, y se los llevó en un tren hacia Francia para que no fueran deportados como hacían con la División Azul de la época. Entonces ella se quedó en Francia, estuvo militando en la resistencia y después fue encarcelada, torturada y estuvo en el campo de concentración de mujeres de Ravensbrück, que en la época no se conocía que había habido un campo de deportadas de mujeres. Y ayudó mucho a Montserrat Roig cuando ella escribió los españoles deportados en los campos nazis. Y le dio muchas direcciones y mucha información sobre las mujeres que habían estado en el campo de Ravensbrück. Esta es una foto de Lola Anglada, digamos, Neus Català sería la resistente que huye y que continúa luchando por sus ideales. Y entonces Lola Anglada era dibujante, ella había trabajado mucho para Hachette en París, conocía a Picasso, a todos los surrealistas, era una mujer, digamos, durante la guerra civil, hizo una campaña para que los niños fueran a la escuela, que se llamaba El més petit de tots, el más pequeño de todos, que eran unos carteles que puso la República por todas las escuelas, que eran muy interesantes a nivel de diseño. Y entonces, cuando acabó la guerra, se encerró en casa y no salió más, o sea, vivía completamente encerrada y sobrevivió dibujando y pintando postales para la abadía de Montserrat. Esta sería otro tipo de resistencia interior, que es en sus memorias tiene una frase muy importante que dice: yo la resistencia la hice encerrándome en casa y callando. Y esta es Frederica Montseny, la dirigente anarquista, y esto es en el 77, cuando se hicieron las jornadas anarquistas en Barcelona, que fue la primera vez que volvió a Cataluña después de la guerra civil. Entonces, yo había hecho un libro sobre ella con Marta Pessarrodona, una poeta, y estuvimos investigando, y para eso fuimos a Toulouse, donde ella había estado, donde había el centro anarquista, y después, ya de muy mayor, había estado en una residencia. Y entonces fuimos a la residencia a pedir un certificado de defunción. Y al entregarnos el certificado de defunción, bueno, pues ponía todos los datos de ella, y entonces ponía profesión y ponía sin ocupación. Y esta mujer había sido primera ministra, la primera ministra mujer que había habido en Europa,
que fue ministra en el gobierno republicano, que en Francia tenía una calle a su nombre y que aquí nunca nadie había hablado de ella. Un poco, bueno, digamos, lo dejo aquí, pero quiero decir que dentro de esta propuesta, de estos reportajes y esta historia que yo he ido trazando durante todos estos años, primero hay una voluntad de enseñar un poco cómo es el cuerpo de la mujer, cómo la mujer coge protagonismo en todos estos años. Y esto realmente es algo vivido, completamente espontáneo, pero que ha sido una labor, evidentemente, de muchas luchas y de muchos años, pero que llega a unas reivindicaciones que cambian un poco la noción del cuerpo de la mujer. En realidad yo siempre decía, bueno, estoy fotografiando la acción y el cuerpo, ¿no? Que son dos cosas que cuando se juntan, digamos, es algo inesperado, sobre todo en aquella época. Y yo siempre digo que no sé si soy fotógrafa o soy una persona que hace fotografía. Esto aún no lo he descifrado y espero poderlo descifrar antes de morirme, claro. Y si no, ya lo descifrarán los demás. En fin, y de momento yo diría que si queréis preguntar algo así antes de acabar, o sea que... Tenemos tiempo, ¿eh? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Sí. No es que no quería alargarme, porque despois viene Rocío. Bueno, xa sabedes, acabades de escoitar o convite de Pilar Aymeric para comezar o coloquio. Como sempre, hai un micrófono para as persoas que queiran intervir. Mentras... Mar Caldas? De acordo, veña. Non sei se está encendido. No, pues ya poño... ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, Pilar, te quería dar las gracias por la memoria feminista. Y, bueno, es un testigo excepcional del contexto de los 70, de ese momento tan importante, ¿no? de la lucha feminista. Y te quería preguntar si hiciste un seguimiento del activismo feminista posteriormente, y también me da curiosidad cómo ves el empuje que ha tenido el feminismo a nivel activista en las calles, sobre todo, ¿no? En la segunda década del 2000, y también un poco en comparación, pues, con ese feminismo que tú viviste en ese momento de inicio, ¿no? De los 70. Bueno, claro, a partir del 76 que hubo estas manifestaciones, después, cuando acabó un poco la transición, a partir de finales del 80, todo se deshinchó como un soufflé, ¿no? O sea, bueno, es aquello de volved a las casas. O sea, en realidad vivimos como una revolución encubierta, que se quiere, o sea, ahora hay como una especie de, digamos, de reivindicación de que la transición fue un fracaso. Evidentemente fue un fracaso porque nos mandaron a todos otra vez a casa, no porque fracasara a nivel de propuestas. Y entonces el feminismo pasó lo mismo, y durante muchos años, el 8 de marzo, siempre decíamos, somos 4 viejas, ¿dónde están las mujeres jóvenes? Y entonces, a partir de hace unos años, del 16 o del 17, cuando de repente, yo recuerdo el primer año, porque yo cada año he ido saliendo, digamos, a hacer fotografías del 8 de marzo para ver un poco la evolución también, ¿no? Y en aquel momento yo recuerdo el día
que vi todo el Paseo de Gracia lleno de mujeres, que no sé si eran 50.000, no sé qué barbaridad de mujeres eran, que me fue corriendo a un palacio que se llama el Palacio Robert y dije, por favor, dejadme subir al terrado para fotografiar esto, porque es completamente insólito. Y entonces aquí cambió el chip del feminismo de la época y evidentemente es otro feminismo. O sea, hay cantidad de demandas que no se han cumplido y que se continúan reivindicando, pero el feminismo de ahora es muy distinto al feminismo en que nosotras vivimos. Ahora hay más la discusión de género o no género, el querer, toda una serie de cosas que en la época bastante trabajo teníamos como para defender el primer feminismo del cual se hablaba desde la Guerra Civil. Entonces, digamos que los comportamientos y las exigencias en el fondo continúan siendo las mismas, porque nos continúan matando cada día, pero hay unas complicidades y unas maneras de ver el feminismo y la sociedad muy distintas, que en realidad el feminismo da tanto miedo porque es un cambio radical de la sociedad, desde abajo de todo. Y cuesta mucho erradicar el machismo. Y yo creo que en estos momentos es un momento bastante complicado porque no avanzamos y que, bueno, que continúan muchas propuestas para el bienestar de la sociedad en general, de todos, de hombres y mujeres, que no acaban de avanzar. Grazas, Pilar. Máis cousas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vanessa, Buenas tardes. do colectivo Ollo. ¿Qué tal, Pilar? Fotos Bueno, sobre- nada, más que preguntarte algo sobre lo que expones, a comentar un poco, ¿no? Cómo está el tema que cuentas de las fotógrafas. Nosotras seguimos enfrentándonos, bueno, pues a un mundo, a un entorno hostil, ¿no? Yo soy fotoperiodista, fotodocumentalista, lo que quieras. Seguimos un poco en eso, seguimos sin aparecer en las charlas, seguimos sin ganar los concursos, todo así, ¿no? Y luego, respecto, a mí me da bastante envidia esa organización, ¿no? Que teníais todas, tú también como activista implicada, en cómo esas reuniones, en eso de coger una fábrica y autogestionarse. A mí eso me admira y me gustaría que pasase, ¿no? Actualmente. Creo que tenemos muchísimo que, bueno, está pasando, nos está matando cada semana, bueno, varias, ¿no? 6, 7... Entonces, bueno, me da un poco de envidia y no haber, que esto no pase ahora, que no podamos también trabajar en eso. Y un poco, pues bueno, comentar o preguntarte qué crees que pasa ahora con las mujeres, ¿no? Porque sí, parece que tenemos esa parte del feminismo ya como algo, bueno, que forma parte un poco incluso mainstream de la sociedad ya, que incluso se capitaliza, que bueno, que hay eventos que realmente son todo lo contrario feministas y se venden así, las mujeres acuden. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a volver a trabajar estos temas de esta manera, ¿no? Y volver a poner sobre la palestra lo que pasa? Yo trabajo en Teixeiro también, en una cárcel, estoy intentando trabajar. De hecho, tengo el libro que editasteis con Ojos de Buey, el último que sacaste de presas, un poco como referencia, ¿no? También para hacer un trabajo fuera de estereotipos, porque yo creo, bueno, ellas son siempre muchos menos, los delitos no son violentos, tienen causas en común muchas madres, entonces, bueno, ¿cómo enfrentarnos un poco a que las que ahora estamos trabajando esto se puede tirar de estos temas, ¿no? Y volver a sacarlos un poco visualmente como los sacabais vosotros, ¿no? No sé qué te sugiere el panorama actual un poco de toda esta... Sí, claro, es que la sociedad ahora, que parece absurdo, ¿no? Decir que es más complicado ahora que en el momento, en el franquismo, pero claro, es lo que comentaba antes, había una especie de despertar, o sea, justo a la muerte del general Franco, es una sociedad que respira, que vive,
que por fin puede salir a la calle. Es un momento de alegría y es un momento de recuperar las calles de la ciudad. Entonces es el feminismo, pero también es todos los otros temas, o sea, las grandes manifestaciones de obreros de la construcción. Yo tengo fotos de los bomberos, de toda la gente que quería recuperar unos derechos que habían tenido antes de la Guerra Civil y que después no habían tenido en 40 años. Entonces, a nivel español, digamos, era esto, ¿no? La ilusión de un futuro mejor. Y ahora parece que no se ve tan claro que pueda haber un futuro mejor. En aquel momento pensábamos en la revolución y ahora resulta que ya no se piensa en la revolución porque piensas que es imposible dado el estado económico y el capitalismo que hay en este momento. Entonces son opciones que ya dejas por sentado que no las podrás realizar. Y entonces, al no poder realizarlas, también no te mueves como en aquella época que arriesgabas mucho más, pero que te movías porque sabías que aquello era tu futuro. Y entonces un poco yo creo que es esto, pero a todos los niveles, no solamente en el feminismo. Claro, nosotros ahora en realidad sí nos tenemos que preocupar por eso, ¿no? Con las muertes de las mujeres, todo lo que pasa en el trabajo, bueno, todo lo que nos afecta, ¿no? O sea, realmente sí estamos en una emergencia, ¿no? El feminismo está en emergencia. Claro, sí. No lo parece, ¿no? Es un poco... Pero claro, es que en aquel momento nosotras, incluso yo esto no lo sé por estadísticas, si había tantas mujeres asesinadas o es que no se denunciaba. Igual también había las mismas, no lo sé. Pero yo solo sé que si en aquel momento hubiéramos sabido que cada 2 días se mataba una mujer, o sea, no las mujeres, habríamos salido toda la sociedad a la calle, porque es una cosa que nos compite a todos. ¿Y qué pasa en las escuelas? ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, es una cosa que yo seguro sé que hubiéramos llenado las calles de toda España. Y en cambio ahora no sucede cuando es el futuro y que da miedo. Da miedo pensar en todo esto. Y ahora esto está pasando a los niños de 15 años. Y dices, ¿qué sociedad hemos construido, ¿no? Y no hay el arrojo, un poco, que han tenido otras generaciones para salir a la calle y decir, basta, hay que construir otro modelo. Había un filósofo italiano el otro día que lo oí, que me decía, no tengáis hijos. No os caséis, no hagáis nada, negaros a trabajar, basta, no podemos tener un mundo como este. Y es verdad, llega un momento que si no actuamos, y sobre todo aquí que está lleno de gente joven, o sea, nosotros nos peleamos durante muchos años, pero si no peleáis vosotros, hijas mías, tenéis un futuro de lo más horrible. Hola, Pilar, encantada. Claro, justo ahora lo que acabas de decir, ¿no? Sobre todo de las mujeres jóvenes que tenemos aquí en la sala, ¿no? Y más desde un ámbito de la comunicación y el periodismo. Es decir, ¿cómo se pueden enfrentar a día de hoy con cómo vivimos ya no solo en una sociedad tan capitalista como la que estabas comentando, sino con este fantasma, ¿no? de las nude face y de cómo ya las espectadoras y los espectadores no pueden ya discernir entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden enfrentar o cómo nos podemos enfrentar todas a día de hoy a la hora de poder llegar o hacer llevar, ¿no? lo que estamos contando, la realidad que vivíamos al día a día, ¿no? Sí, claro, no hay maneras mágicas, pero yo creo que también es algo de posicionamiento. Yo me niego a tener el Twitter y a abrirlo, me niego, porque de acuerdo que es un medio de información, que está muy bien, pero que la utilidad es una especie de corrupción para menores. Y yo no estoy dispuesta a que en mi casa entren mensajes fascistas. Y entonces, pues bueno, hay pequeños movimientos que a veces son tonterías. Y yo sé que aquí dirán, bueno, ¿qué dice esta vieja?
porque sí, porque puede ser un comportamiento de vieja. Pero bueno, no quiero contaminarme con todo esto. O sea, lo rechazo profundamente. Y hay cosas de estas, no sé, la solidaridad entre mujeres, esto igual lo sabéis más vosotras, pero en aquel momento había una solidaridad muy fuerte entre todas las mujeres jóvenes, de comportamiento, claro, había unas leyes que realmente eran muy difíciles de saltar, pero que nos ayudábamos mucho entre nosotras. No sé si ahora es un mundo más individualista o no. No tengo hijas, o sea que esto lo desconozco. Sin duda. En todos los sentidos es más individualista. ¿El qué? En todos los sentidos es más individualista. Sin duda el mundo ahora es más individualista. Sí, no, claro, por eso. Está absolutamente organizado e pensado para eso, desde o teletraballo, por exemplo, a todas estas. Porque unha das cuestións interesantes do traballo de Pilar e do que fomos vendo é a importancia de que se encontrasen as mulleres nas jornadas da dona para saber que o que había nas manifestacións, un modo de encontro, as mulleres dos de motor ibérica, ¿no? Cando se Claro, pechan pero a es que igrexa. ya empezamos a reunirnos en el año 72. Pero que eso molesta moito, ¿eh? Y que en Claro, pleno sigue molestando franquismo, moito, a día de hoy. que además teníamos unas contraseñas para encontrarnos y nos encontrábamos cada vez en casa de una mujer distinta, porque es que además, claro, una reunión de más de 3 personas te podían meter en la cárcel y muchas veces éramos 10 o 8 y esto dentro de una casa era peligroso. Ahora nos parece bien, bueno, mira, o sea, una merienda de chicas, ¿no? Y no era esto. Y durante todos estos años, quiero decir que cuando salieron las jornadas y cuando salió el movimiento feminista, era porque ya había toda una serie de mujeres en la época franquista que ya estaban trabajando, mirando, teniendo los ojos puestos en lo que pasaba en Europa y en Estados Unidos para decir, no, nosotros también queremos participar como mujeres en todas estas reivindicaciones. Y claro, en el 76 es cuando explotó, pero no, las cosas no se improvisan. O sea, es un trabajo que va progresando hasta que explota cuando tiene que explotar la sociedad. Luego no sé si te pasaba también a la hora de vender los temas o colocar los temas o con los editores, ¿no? ¿Cómo te enfrentabas a eso? Porque a nosotras nos pasa a día de hoy los temas donde los protagonistas son mujeres, que escasean en todos los festivales y en todos los concursos y tal, pues tampoco nos los compran los editores, ¿no? Salvo que sea 8 de marzo o 25 de noviembre, Sí, ¿verdad? Que ahí todo mola y todo es guay. Sí. Y todo es morado. Claro. Pero Claro, el pero resto es que del año... en aquella época también, por eso, a ver, yo tengo muchas fotografías de feminismo, pero hay muy pocos fotógrafos y fotógrafas, en aquel momento casi no había fotógrafas. No hay fotografías del movimiento feminista, porque las redacciones no enviaban a los fotógrafos, en aquella época casi todo eran hombres, a los fotógrafos a hacer fotografías del movimiento feminista, porque no le daban ninguna importancia. Ya los mismos jefes de redacción, o sea, mis fotos han salido mucho más después de 10, 15, 20 años del momento en que estaban hechas que no cuando se hicieron, porque en aquel momento la prensa no hacía de notario de lo que estaba pasando en aquel momento en el mundo de las mujeres. Ha sido después que se le ha dado una importancia, que se le ha juntado contra la transición. O sea, yo recuerdo, al cabo de 10 o 15 años, debía ser en los 90 o incluso en los 2000, que me habían llamado, porque claro, yo tengo toda la transición también, y entonces me habían llamado editores o libros, Pilar, enséñanos por favor fotos de la transición. Y entonces les enseñaba fotos de la transición y cuando decían, bueno, esperad que hay la transición de las mujeres, me decían, ¿cómo? ¿Qué? O sea, no caían en que al mismo tiempo de la transición política, o sea, había una transición que había sido la transición de las mujeres y no se acordaban. Entonces, claro, es después
que ha ido tomando relevancia al tomar relevancia el movimiento feminista ahora. Que quieras que no, para mí, muchas mujeres de la época, es una satisfacción ver que ha tenido una continuidad, ¿no? Que parecía que era una cosa que, bueno, que pasarían siglos antes de volver a estar dentro de los movimientos actuales. Y entonces, cuando empezó el Me Too y todo esto empezó otra vez un movimiento que quieras que no, enlazó, aunque sea un movimiento completamente distinto, pero enlazó con el movimiento de los años 70. Bueno, desgraciadamente seguimos igual. Los editores siguen sin comprar, los temas de mujeres los hacen las mujeres Sí. y sigue todo un poco igual. Hay que volver a los subterfugios esos, Pilar, otra vez. Tenemos que volver a reunirnos en la clandestinidad. Pues y mira, sacar esto no adelante. estaría mal. Mira, tamén o teu traballo, Pilar, mentras tanto, ide pedindo voz, eu fago digamos, de pasadora, que funcionan estas fotos como memoria de algo que efectivamente estaba oculto, pero sobre todo axuda a construir esa nova xenealoxía que intenta o feminismo e o movimento de mulleres en cada unha das situacións de buscar os vestixios daquelo que se foi construindo e que reaparece con modos diversos tamén, pero que esta búsqueda de vestixios. Por eso que, se vos fixades, tamén nos últimos tempos, as mulleres citamos máis a mulleres. Por qué? Porque se accedeu ao pensamento das mulleres, edítase máis, preocupaste máis, antes para un traballo académico podedes ir a mirar. As bibliografías eran masculinas. E máis, empezou a reivindicarse que se puxese o nome completo, porque se aparecía o nome E. Punto, sempre pensabas que era un Enrique ou... non Elizabeth. No, y aparte yo recuerdo en aquel momento, o sea, ya no en la época franquista, a partir del 76, cuando ya hay la transición y tal, o sea, por ejemplo, había mesas redondas y bueno, eran de partidos de izquierdas y tal, y entonces yo recuerdo que Montserrat Roig algunas veces me llamaba y me decía, Pilar, me voy a hacer de florero. Y hacer de florero era que en toda mesa redonda tenía que haber una mujer, entendiera o no entendiera de lo que estaban hablando, pero tenía que haber una mujer. Y entonces en aquel momento pasaba esto, que no llamabas a una mujer porque fuera una investigadora sobre, no sé, sobre el vapor o lo que sea, no. Era porque tenía que haber una mujer en la mesa para demostrar que no había machismo. Y entonces, claro, estos son estos estereotipos que quieras que no van fomentando una manera de comportamiento. Hai unha das imaxes de Pilar que a min me interesa casi porque reúne algúns dos seus estilemas, non vou a decir, que é a manifestación contra o maltrato do ano 77. Non sei se é a primeira vez que aparece a vaxina como símbolo e como sinédoque do noso corpo e daquilo que nos identifica, pero, por exemplo, eso sí que explica moi ben estes vestixios. A foto é... Podes recuperala? Sí. A das dúas rapazas. Vos fixades que a preocupación polo corpo é unha foto ascendente, unha foto activa da muller como suxeito aí, non? E é unha foto inmensa. Aí está e despois aí está. Esa a que eu me refería, seguramente é a primeira vez que aparece. Esta, sí, esta, bueno... Porque 77, maltrato. En 1971... Pídelles que poñan... Perdón? Podedes poñer a imaxen, claro, aí está. Pareceme que resume o traballo de alguén que toma posición, que é unha autora, e que despois nos terá que explicar, que é a pregunta que te quería facer, por que optaches, despois de estudar para dirección teatral, escenografías, pola fotoxornalismo. Se a época que te leva, pero bueno, esta foto... No, esta es un signo, que esto sí que lo estuve investigando después de hacer esta foto, que en el año 1971 hubo una convención de mujeres en Italia y fue Sarah Palin que en un momento en el anfiteatro de confrontación dialéctica, bueno, se le ocurrió hacer el signo de la vagina. Apuntade Sarah Palin, é a primeira vez que escoito o nome, apuntade. Y en este momento fue cuando
cuando se empezó a utilizar por el feminismo moderno, digamos, ¿no? Porque era el 71. Segunda vaga ou casi terceira, xa. Y en cuanto a lo que dices, ¿por qué empecé haciendo fotografía? E fotoperiodismo. Y fotoperiodismo. Fotografía para a prensa, en todo caso, sí, para publicar. Entonces, bueno, claro, yo cuando estaba en Londres para acabar los estudios de dirección teatral, iba bastante perdida. Era muy joven y estaba, que bueno, pensé que dedicarme al teatro en una ciudad inglesa, con un inglés correctísimo. Claro, no podía. Era como un hito imposible, ¿no? Y entonces pensé que, bueno, era el momento de las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam, de toda la época beatnik, estaban los Rolling Stones, los Beatles, en Londres había una efervescencia increíble. Y empecé pensando que aquello que estaba viviendo era importante y que estaría bien reflejarlo de alguna manera. Y entonces, instintivamente, intuitivamente, cogí la fotografía como un medio de explicarme a mí misma y de explicar lo que estaba pasando. Y fue completamente, a ver, sí que es verdad que los momentos más importantes de mi vida he actuado de una manera completamente intuitiva, sin razonarlo demasiado, ¿no? O a veces razonas y de repente dices, ya está, pues voy por ahí, ¿no? Y entonces fue esto, entonces fue cuando me fui a Francia, que tú comentabas, mi tío había sido fotógrafo durante la Guerra Civil en el Ejército Republicano y después se marchó a Francia y se quedó allí y tenía un estudio de fotografía. Y entonces lo llamé y me dijo, ven, que yo ya estoy mayor. Y entonces me fui corriendo, recuerdo que llevaba una maleta llena de libros y una olla de cerámica que me había comprado para poder comer una vez al día. Y me fui con la olla y los libros corriendo a Francia y entonces estuve con él un año. Y allí lo que hice es que no tiene nada que ver ni con el fotoperiodismo, ni con el tipo de fotografía que hice después. O sea, él tenía un color, hacía un color muy característico y además era muy conocido en toda la comarca de Loir-et-Cher por el color y lo revelaba él. Y entonces eran, yo recuerdo en aquella época, como 16 cubetas de líquidos que tenías que ir cronometrando muy realmente, no podías distraerte. Y entonces yo estaba al cargo de todos los revelados del color. Y esto me proporcionó la idea de que la fotografía era muy seria, era muy importante y tenías que realmente profesionalizarte mucho. Y fue lo que me dio un poco la conciencia de que era una cosa importante, de que no podías jugar con ella. Y entonces esto, en realidad, después, cuando volví a España, ya empecé con el retrato y después con la fotografía de teatro, porque claro, yo al haber sido actriz y haber estado en muchas obras de los directores más importantes que había en Barcelona en aquella época, pues conocía a todos los directores de teatro. Y entonces estuve muchos años haciendo fotografía teatral y retrato. Esto yo llegué a Barcelona al 68, pues hasta el 75. Entonces, el 75, cuando muere Franco, es cuando yo salgo a la calle con toda la gente que salió a la calle también. Y es cuando, claro, igual si no hubiera habido la muerte de Franco, el 76, pues hubiera estado haciendo fotografías de sillas. Yo siempre digo, cuando haces fotos de sillas, mal, porque quiere decir que la sociedad está muy mal. Ahora, cuando sales a la calle, quiere decir que la cosa ya está un poco mejor. Máis comentarios ou algo que vos movilice escoitando a Pilar Aymeric ou vendo as súas imaxes?
Yo diría que para daros ganas de ser fotógrafas, os diría que es un trabajo muy solitario, muy complicado y que tienes que tener muchos ánimos. Yo hubo una época, el otro día lo contaba, creo que lo contaba Rocío, no me acuerdo, que hubo un momento en que estaba ya tan saturada, porque pensad que en la primera época, sobre todo trabajar para la prensa, era, te cortaban la foto por 40.000 sitios, te ponían la foto, aquello bien, para tapar un agujero porque les había quedado el texto corto. No te ponían el nombre. O sea, el reconocimiento de la prensa hacia la fotografía ha sido siempre nula, pero completamente nula. No tenías ningún derecho, ninguna garantía. Y hubo una época en que dije, bueno, yo no me resigno a no mirar fotográficamente, pero lo que haré es, miraré, pero no lo fotografiaré. O sea, me empezaré a preguntar cuando yo mire y no vea la foto. Pero mientras yo vea la foto para fotografiarla, da igual que la haga después o no. A ver, esto me duró 3 días, pero en principio era la rabia de que tu profesión no cuenta para nada. Y ahora quizá no es tan exagerado, pero bastante continúa. Claro, es que en aquel momento, en los años 70, los jefes de redacción de los periódicos es que no tenían ni idea de fotografía. O sea, a veces llegabas y decían, enséñame todo el reportaje, y te decían, no, yo te enseño las fotos que considero que son buenas, porque sé que tú vas a elegir la peor. Porque no entendían absolutamente nada de fotografía. O sea que tenías que luchar en muchos frentes a la vez y era muy pesado. Y ahora yo diría no tan exagerado, pero que continúan sin firmar las fotografías, cortándolas, que esto ya no hace ningún país, como mínimo europeo, y sin ninguna garantía. O sea que la profesión es dura, ¿eh? Es dura. No, la figura del editor ya no existe. Con lo cual, escogen las fotografías redactores que tampoco tienen formación en imagen. No. O sea, es un desastre. Sí. Y dentro del sector estamos, que seríamos como mínimo el 50 de la importancia, ¿no?, de lo que tiene la información, poniendo ya que fuésemos la mitad, estamos totalmente... No, y aparte es que prácticamente casi todos los periódicos funcionan por agencias. Ya no tienen unos fotógrafos más o menos asociados o colaboradores que por el tipo de fotografía parecía que eran perfectos para el tipo de periódico, porque es verdad, la fotografía como el periodismo tiene unas tendencias. O sea, yo no he pretendido nunca ser objetiva. Yo lo que sí que pretendo es tener una ética y ser decente, pero objetiva no. Entonces, bueno, claro, cada periódico, así como elegía sus colaboradores en plan de escritura, elegía sus colaboradores en plan de fotografía, por los temas que fotografiaba. Y ahora no, ahora existe la agencia, pues dame esta foto de aquí, esta foto de allí. Muchas veces todos los periódicos publican la misma fotografía y parece una mentira que en una época en que la imagen es tan importante, en los medios de comunicación cada vez tiene menos importancia, porque ya funciona toda la cosa electrónica de móviles y de información rápida, pero claro que nosotros siempre decíamos, es que ahora, cuando existe el móvil, cuando existen las plataformas, esto irá muy bien porque entonces puedes tú recrearte en hacer historias largas, en explicar la vida de una manera mucho más filosófica. Y no pasó lo que creíamos que pasaría. El hecho de que haya una parte de prisa no quiere decir que haya otra parte de reflexión. O sea, la parte de reflexión está fallando. Y entonces bueno, y así estamos, así vamos. Bajo ese yugo del terror del fotoperiodismo, está muerto, la prensa se muere, y ya vais a ir todos a la calle, pero bueno, si lo digital es todo visual, lo digital que viene es todo visual.
¿El qué? Lo digital que viene, el mundo que viene digital es totalmente visual. Sí. No es texto, es foto. No, sí, pero precisamente es cuando tienes que explicar historias. Cuando es todo visual, cuando ya no te apoyas en el texto, entonces piensas, pues qué bien, o sea, ahora es el momento de explicar mis historias. Pero esto tampoco sucede porque el fotoperiodismo no está presente en las... Y también, o sea, todo lo que está pasando en Gaza, que es una infamia, esto prácticamente no lo ves en los periódicos, lo ves por digital. Sempre a mesma imaxe, ademais. Hay siempre la misma imagen. O sea, no ves planos generales porque no se atreven a acercarse. Aparte de que el fotoperiodismo no puede entrar. O sea, antes era impensable que pudieran vetar la entrada a los fotógrafos en una guerra para no informar. Vietnam con todos os fotógrafos dentro e Gaza sin ningún. Unha censura total, claro. O sea, que tú puedas prohibir a toda la prensa entrar en un país que está en guerra es que no había pasado en toda la historia de la humanidad. Y justo ahora puedes impedir fotografiar y anunciar la masacre. Yo recuerdo la guerra de Irak, cuando empezó los primeros días. Vosotros sois muy jóvenes, no sé cuántos años teníais cuando pasó la guerra, pero estabas delante del televisor como obsesionada porque solo pasaban unas lucecitas, que eran las bombas, que hacían pluf, pluf, y te estabas todo el día mirando lucecitas. Hasta que llegó un momento, por ejemplo, en España y sobre todo en Barcelona, que de repente hay dos fotógrafos o un fotógrafo, recuerdo que era Paco Levira, que se va al aeropuerto y empieza a fotografiar niños que vienen con los brazos amputados de las minas, con las piernas, y sale una foto en el periódico que el Consejo de Audiovisual la vetó porque decía que no se podían enseñar estas cosas. Sale esta foto y al día siguiente hay la manifestación más grande que hubo en Barcelona protestando por una guerra. Entonces, claro, o sea, ahí la gente necesita información y necesita motivos para salir y protestar. Y aquí no, bueno, ya lo veis cómo estamos. Sí, sí. Claro, te dicen, no, es que hiere la sensibilidad. Digo, oiga, y la sensibilidad herida de todos estos niños muertos de hambre y de bombas, ¿qué pasa? O sea, no tenemos derecho a tener este horror delante. O sea, que es todo lo de los medios de comunicación respecto a la fotografía es muy penoso es. Bueno, siento. No sé si queréis os cuento un chiste para acabar, porque si no... Bueno, esperemos recordar a enerxía interna destas imaxes, da túa actuación, das túas palabras e a xente que está achegándose a nivel de aprendizaxe. Vai a ser ou non despois fotoperiodista, non? Pero estudantes e estudantes que por primeira vez seguramente empecen a coñecer algo do que é a fotoxornalismo, que sigan interesándose. Vanessa, por favor. No, a ver, es una profesión... Eso viñeches coa ducha aquí. Es una profesión que tiene muchas recompensas aparte, ¿eh? O sea, que tocas o real, tocas o que pasa. Despois, eso sempre te leva a tomar posición. Sí. No, y aparte, aunque no ejerzas la profesión, aunque tú, por ejemplo, ahora vosotros estéis estudiando fotoperiodismo y después no lo utilicéis en vuestras carreras, como formación es muy importante. La formación de la imagen, la formación de cómo enfrentarte a un hecho determinado, cómo juzgarlo y cómo fotografiarlo. Esto, en realidad, es un aprendizaje de vida, aunque después no lo utilices en tu día a día. Enches un fardel importantísimo na vida, non? Que non te abandone, que te permite localizar moitas mentiras e moitas manipulacións tamén, non?
Algo por aí ou facemos xa a pausa? Estamos en tempo da pausa, así que se queredes... Sí, porque Rocío... Sí, facemos unha non pausa. sei, bueno. En 15 minutos volvemos para escoitar a Rocío Santa Cruz Muy bien. sobre a súa experiencia como persoa dinamizadora de dar a ver e colocar en diferentes espacios e ámbitos a fotografía e as imaxes. Bueno. Gracias.